Perlas del libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo y los demás ocupantes de la nave han llegado a una isla. La embarcación se ha destruido. Han sobrevivido a una situación sumamente dura y difícil. Dios había anunciado a Pablo que ninguno de los que formaban parte del grupo de viajeros de esa embarcación moriría. Y Dios cumplió su palabra. Ninguno murió, aunque muchos tuvieron que salir apoyados, tomados de tablas, algunos a nado, pero ninguno murió. Te damos gracias, Dios, porque eres un Dios que siempre cumple su palabra. Sabemos, Señor, que si tú prometes algo, lo cumples. Te pedimos, Padre, al ingresar al último capítulo del libro de Hechos, que nos dirijas, que nos enseñes, que nos hagas comprender cuáles son las verdades, cuáles son esas perlas que tienes reservadas para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos y hermanas de esperanza, estamos ingresando al último capítulo del libro de Hechos, el capítulo 28. Pablo en la isla de Malta. Como ya vimos en nuestro estudio de ayer, todos se han salvado, ninguno ha muerto. Dios así lo había dado a conocer a Pablo y Dios cumplió su palabra. Si Dios ha prometido algo, lo va a cumplir. Y la mayor promesa que nosotros esperamos es la segunda venida de Cristo. Hay muchos quienes sostienen que lo de la segunda venida de Cristo es una mentira. Pero nosotros sabemos que si Dios lo ha prometido, así será. Ingresemos al estudio del capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿A dónde habían llegado? A la isla llamada Malta. Malta es una pequeña isla al sur de Cilicia. Algunos han sugerido que el naufragio ocurrió en la isla de Meleda, en el Adriático, cerca de la costa yugoslava. Sostienen que la mención del Adriático en Hechos 27:27 indica que la nave había salido del Mediterráneo y estaba en lo que hoy se conoce como el mar Adriático. Siempre en esto de ubicaciones habrá quienes sugieran algo, quienes sugieren otra cosa. Pero hay un principio elemental en la Biblia, que el mensaje central del Evangelio nunca se contradice. Los demás datos, las demás circunstancias pueden variar, pero la verdad, el Evangelio, es una sola. Llegaron a esta isla de Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad. La segunda vez que leemos en estos dos últimos capítulos el término con humanidad. El encargado, el centurión encargado de Pablo, trató al discípulo del Señor con humanidad. Ahora nos encontramos con los naturales, los que vivían allí en la isla, trataron con no poca humanidad. Los recibieron bien, los trataron como a seres humanos. Y aquí encontramos una lección para nosotros. Trates con quien trates, con la persona que sea, nunca pierdas de vista que es un alma por quien Cristo ha derramado su sangre. Es un candidato al reino de los cielos. Es aquel que debe ser invitado a aceptar a Jesús. Trata siempre a las personas con humanidad. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos,
a causa de la lluvia que caía y del frío. Reciben aquí a todos, encendieron el fuego para que se calentasen. Recuerden que todos deben haber estado bien mojados. Todos ingresaron al agua para llegar a la orilla. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Una víbora. Pablo, ¿qué había hecho? No se quedó simplemente a esperar que los naturales prendieran el fuego y también trajeran la leña. Él fue a buscar ramas secas. Y ese es el líder siervo. Una persona que no está para ser servido, sino para servir. Fue, y tal parece que dentro de esas ramas vino la víbora. Huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. En otra versión dice que la justicia divina lo ha alcanzado. Quiso escapar, pero no va a poder escapar. La mordedura de una víbora generalmente es mortal. Y aquí los naturales lo sabían bien. Y miren, aquí encontramos nosotros una gran lección para nosotros. Permítanme tomar unos segundos. Nosotros somos afectados no por las cosas que nos suceden, sino por cómo interpretamos esas cosas que nos suceden. Y no solo lo que a nosotros nos sucede, sino también lo que le sucede a los demás. Nosotros damos una particular interpretación. 5 personas pueden ver un mismo acontecimiento, pero para cada una de esas personas ese acontecimiento tiene un significado diferente. Cada uno lo interpreta según lo que entiende, según sus saberes propios, según su experiencia. Aquí, ¿qué le decía a estos hombres? Que la picadura de una víbora era mortal. Pablo estaba condenado a morir. Y además, ellos relacionaron la picadura de la víbora con el castigo divino. Este hombre es homicida. Este hombre es culpable. Pensó que se iba a librar, pero la justicia divina lo ha alcanzado. Pero la realidad no es que Pablo era un homicida. Si bien es cierto que estaba yendo a comparecer ante el tribunal de César, pero él no era ni homicida ni culpable. Pero es la interpretación que dieron estas personas a lo que estaban viendo, a lo que estaba sucediendo. Y miren lo que sucede en el siguiente versículo. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ningún daño padeció. ¿Qué pasó con el veneno de la víbora? Jesús había prometido en Marcos 16, 18 o también en Lucas 19 que sus discípulos podrían ser mordidos por serpientes venenosas y no morirían, no les haría ningún daño. Algunas personas han tomado esas promesas de Dios para alardear. Algunos incluso a propósito provocan situaciones para sufrir una mordedura y supuestamente demostrar que son discípulos del Señor. Y eso se ha dado en el pasado, y con seguridad que de tanto en tanto seguirán apareciendo personas que quieren alardear de su fe. Pero cuando la promesa del Señor se dio, es para situaciones como estas, situaciones en las cuales no son provocadas por el Hijo de Dios. Nada le pasó.
Ellos estaban esperando que él se hinchase. Era uno de los efectos de la picadura. O cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Miren, lo que en un principio interpretaron como un castigo de los dioses contra un homicida, ahora interpretaron el hecho de que Pablo no muriese ni se hinchase como una evidencia de que era Dios. Alguno podrá decir, bueno, pues eran naturales de una isla. Nosotros también, en el lugar donde vivimos, podemos tener la educación más encumbrada que tengamos. Siempre tenemos formas de interpretar cada cosa. Y esas interpretaciones son muy personales. Y ahora, muchas veces sufrimos por la forma como interpretamos las cosas. ¿Sabe usted que una de las razones por las cuales las personas caen en depresión es por la forma como interpretan lo que les sucede? ¿Sabe usted que una de las causas por las cuales una persona vive en constante ansiedad es por la forma como interpreta las cosas que le suceden? Muchos males que tienen que ver con la salud mental están íntimamente relacionados con la forma como nosotros interpretamos lo que nos sucede. ¿Aquí qué pasó? Al principio, castigo divino. Ahora no, este es un Dios. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, hay uno que llora desesperadamente, otro no llora. Hay quienes superan el duelo, el luto, en poco tiempo. Hay quienes no superan el luto 10, 15, 20 años y siguen llorando a la persona que murió, porque son las formas de interpretar que damos a cada cosa, por más dura y difícil que sea. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. El principal, la persona más importante del lugar, Publio, un nombre completamente romano, se mostró también muy amable con estas personas. Les dio hospitalidad, les abrió sus puertas y dice, los hospedó solícitamente 3 días. Los tiempos en los cuales vivimos son tan violentos, son situaciones en las cuales no es fácil abrir las puertas, pero debiéramos buscar formas de cómo ayudar a las personas que están en necesidad y que está en nuestras manos poder ayudar. Y aquí este hombre, que no era creyente, obró con humanidad. Entonces, ahora, ¿qué hace Pablo? Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Publio había actuado de buena fe. Y ahora Pablo, como una especie de retribución, va y ora al Señor para que el Señor sane a esta persona, al padre de Publio. En asuntos de sanidad, estimados hermanos, nunca perdamos de vista de que es Dios quien da la sanidad. Dios en ocasiones concede la sanidad y en ocasiones no concede. El mismo Pablo refiere que en 3 ocasiones le pidió al Señor que le quite el aguijón y el Señor no le quitó. Hago mención de esto porque hay quienes sostienen que si ellos oran por sanidad, pues siempre se va a dar la sanidad. Y cuando uno piensa así,
Es fácil chasquearnos y sentirnos decepcionados de Dios porque supuestamente Dios no nos responde. En esta ocasión, Dios respondió favorablemente a la oración de Pablo. Y ese hombre se sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Si por la picadura de la víbora no había muerto Pablo, ahora con las sanidades, ¿se imaginan lo que estaba pensando la gente? Sí, este es Dios. Este también sana. La gente empezó a traer a sus enfermos y Pablo fue sanando a las personas. Pero recuerden, no es la persona el que sana, es Dios el que concede los milagros. Y también recuerda, no siempre Dios dice sí, en ocasiones lamentablemente dice no. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Realmente hubo un espíritu de gratitud de ambas partes. Publio abrió las puertas, Pablo sana a su padre, ahora traen más personas para ser sanadas. Pablo ruega que Dios sane y son sanados y ahora estas personas les abren su corazón y no solo su corazón, no solo les dicen gracias, sino también les llenaron de muchas atenciones. Y cuando ya se iban, les dieron lo necesario para el viaje. Santiago dice, no es suficiente que tú digas a la persona, voy a orar por ti, ve en paz. Es necesario también darle el pan material. Hay que brindar el pan espiritual y también el pan material. Y es eso lo que sucedió aquí. Las personas no solo le dijeron gracias, no solo le dijeron que Dios te cuide, que Dios te bendiga, también le dieron del pan material. Esa perla hay que tenerlo siempre en cuenta. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. ¿Cuánto había pasado? 3 meses, es decir, después de que la estación de tormentas hubo pasado y era seguro reanudar el viaje. ¿Dónde van? Donde una nave, con una nave alejandrina. Probablemente otro barco carcelero egipcio. Y suben allí, porque la nave de ellos se destrozó, la cual tenía por enseña a Castor Púlux, ¿no? Literalmente, dice la traducción, los mellizos, los hijos legendarios de Júpiter, nacidos de Leda. Sus nombres latinos eran Castor y Púlux, que fueron llamados los gemelos. Ese era el nombre de la embarcación. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Siracusa, la ciudad principal de Cilicia, situada en la costa sureste de la isla, había sido una colonia griega y el escenario del mayor desastre naval ateniense durante la guerra del Peloponeso. Probablemente pasaron los 3 días esperando vientos favorables. ¿Hacia dónde se dirigían? Hacia Roma. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Hoy, Regio, en la punta meridional de Italia, en el estrecho de Mesina. Una vez el emperador Claudio hizo planes de construir aquí instalaciones portuarias para la descarga de los buques que llevaban cereales. Dice, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, hoy Pozzuoli, cerca de Nápoles, en Italia, aunque estaba a unos 225 kilómetros al sur de la capital. En ese entonces era un puerto importante para Roma,
especialmente para los barcos trigueros de Egipto. Más tarde fue reemplazado por Ostia en la desembocadura del Tíber, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Encontraron allí, dice, a unos hermanos. Es animador saber que solo unos 30 años después de la crucifixión ya había un grupo de creyentes cristianos en la lejana Puteoli, puerto importante en la ciudad de Roma. Allí había una gran colectividad judía, y es probable que por lo menos algunos de estos cristianos fueran conversos del judaísmo. Como no disponemos de información específica, podemos razonablemente suponer que esta iglesia, como la de Roma, surgió como resultado de los trabajos de los judíos italianos convertidos, quizá en alguna peregrinación a Jerusalén, o gracias a la labor de algún misionero desconocido, o gracias a alguno. Recuerden que después del martirio de Esteban, muchos salen con diversas direcciones y en los lugares a donde llegaban iban predicando a los judíos. Y estos hermanos les rogaron que se quede con ellos, dice, 7 días, y luego fuimos a Roma. Pero es interesante encontrar aquí cómo es que Pablo se había ganado el favor del centurión encargado. Pablo era un preso. Pablo estaba yendo a comparecer ante el tribunal, pero él recibió muchos favores que así nomás no lo recibe una persona que está presa. No lo recibe. Y como decíamos en el estudio de ayer, esto nos recuerda la forma como José se ganó también los favores donde estuvo en casa de Potifar, en la cárcel, en la misma corte del faraón. ¿Y qué es lo que hace que un hombre, que una mujer, que una persona se gane el favor de los demás? Cuando es lo que dice ser. Cuando se muestra según lo que dice ser. Si nosotros decimos que somos cristianos, hemos de movernos, hemos de comportarnos, hemos de hablar como cristianos. Tenemos que ser lo que decimos ser. Y se quedaron allí 7 días y luego, dice, fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Es interesante leer esto de cobró aliento. Durante años Pablo había anhelado visitar a Roma y predicar allí el Evangelio. Romanos 1, 11 al 13, que es nuestro estudio de mañana. Debe haber reflexionado en el gran contraste entre ese anhelo y las realidades que rodearon su llegada. Pero más allá de este contraste, Pablo encontró razones para cobrar aliento, así como para experimentar una nueva seguridad de la conducción de Dios. Pablo sabía encontrar razones que le dieran una gran esperanza en medio de las circunstancias aparentemente más desanimadoras. Segunda de Corintios 4, 7 al 10. Lo que venimos diciendo hace rato. Usted puede interpretar lo que le sucede como un castigo o como una bendición, como una pérdida o como una oportunidad. Depende cómo vea. Y a partir de mañana que empezamos a estudiar la carta a los romanos y luego las demás cartas, vamos a ver que Pablo había aprendido a contentarse aún en las situaciones más críticas. Nunca culpó a Dios por las cosas malas que le pudieran suceder. Nunca culpó a Dios por los crisoles que Dios permitió que pasara. Siempre él esperó en el Señor y por eso escribió: para mí el vivir es Cristo.
Dice, cobró aliento. Y no solo eso, sino que los hermanos salieron a recibirle. Según Romanos 16, 3 al 15, entre los creyentes de Roma, Pablo tenía parientes y amigos, sin duda algunos cuyos nombres aparecen registrados en la epístola estaban presentes para saludar a Pablo a su llegada. Iba preso, estaba en cadenas, pero él no vivía amargado como un preso, él vivía como una persona que estaba libre. Porque la libertad, estimado hermano, estimada hermana, lo tenemos que tener en el corazón. Hay quienes lamentan muchas cosas, dicen, bueno, la religión no me permite hacer esto y esto y esto y esto. Aprende a disfrutar tu relación con Dios. Aprende a disfrutar tu cristianismo. Aprende a disfrutar de tu servicio al Señor. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase, lo que hoy día conocemos como prisión domiciliaria. Todos los demás presos entregados para ser encarcelados, pero Pablo tuvo ese trato preferente. Lo que puede hacer el ser lo que decimos ser. Si decimos ser seguidores de Cristo, pues vivamos, comportémonos, conduzcámonos como seguidores de Cristo. Ahora Pablo vivía aparte. La consideración demostrada al alojar a Pablo sin duda se debió en parte al centurión Julio, quien posiblemente aún tenía a Pablo bajo su cargo cuando llegó el apóstol a Roma. Julio había dependido mucho de Pablo para el éxito del desembarco de emergencia en Malta, y esto, más otras evidencias de su elevado carácter, su notable sabiduría y su poder espiritual, le habían granjeado el favor y la gratitud del centurión. Todo esto se incluyó sin duda en el informe correspondiente a Pablo, junto con la declaración de su caso redactada por Festo. Festo mismo que había dicho, no hay nada por qué inculparlo, no hay nada por qué debe mantenerse preso, pero como ha apelado a César debe ir a Roma. Insisto, aprendamos a ser lo que decimos ser. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: miren, Pablo lo que nos da a entender es que nunca tuvo el deseo de separarse de los judíos. Él siempre vio en su pueblo a los primeros a quienes debía llamar, a los primeros a quienes debía presentar el mensaje. Él había sido enviado a los gentiles y cumplió con esa misión, pero nunca dejó de buscar a los suyos. Nunca. Ahora, ¿qué hace? Llama a los judíos y les va a dar una explicación. Ellos no habían pedido, pero Pablo les da la explicación. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, prestemos atención a este informe de Pablo. ¿Por qué les digo que prestemos atención? Ya les he venido diciendo a lo largo de nuestro estudio de este libro que si nosotros entendemos cómo se comportaba Pablo, con quiénes se llevaba bien, quiénes consideraban como enemigo a Pablo, cuál era la relación de Pablo con las Escrituras, no vamos a tener problemas para entender sus cartas. Ya hemos visto en el 26, 22, donde dice: yo he enseñado siempre conforme a la ley y a las Escrituras, conforme. Y ahora que dice:
no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. No solo Pablo respetaba o ponía en práctica las escrituras, sino que también respetaba las costumbres de sus padres. Hay quienes suelen decir, por ejemplo, cuando escriben su carta a Timoteo, que si tú das gracias a Dios puedes comer de todo. Dicen, bueno, aquí Pablo ya nos da carta libre para comer cualquier carne, ¿no? Y la mayoría utiliza eso para justificar el comer carne de chancho, de cuy, lo que la Biblia en el Antiguo Testamento considera inmundo. ¿Qué está diciendo? No habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Pablo creía con toda sinceridad que lo que él enseñaba como el Evangelio de Jesucristo era una correcta interpretación de las verdades del judaísmo. Y lo puede comparar ustedes, por ejemplo, Hechos 23.1, Hechos 23.6, Hechos 24.14 al 16, 26.5 al 7, Hechos 6.13 al 14. ¿Cómo es que Pablo se relacionó con las Escrituras? Y sigue diciendo, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Yo no he hecho nada. Si Félix, como lo esperaba, hubiese recibido un soborno, sin duda ese corrupto gobernante lo hubiera dejado en libertad a Pablo. Todos los funcionarios ante quienes Pablo había comparecido lo habían declarado inocente. ¿Por qué Pablo apela al César? Recuerden, porque Festo, queriendo agradar a los líderes religiosos, quiso enviarlo a Jerusalén. Y Pablo sabía que si lo enviaban a Jerusalén sería asesinado. Por eso apeló al César. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Me vi obligado, dice. Porque él ya sabía de los planes que tenían sus enemigos. Querían matarlo. Y cuando apela a César es para poder librarse de esa amenaza. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Por la esperanza de Israel, es decir, la esperanza del Mesías, la esperanza de que el Cristo venga. Pablo creía que Jesús era el cumplimiento pleno de esta esperanza. Su fe era la fe que albergaban todos los judíos. El único y gran problema era el de la aplicación de esa creencia, de esa fe. El único problema era la aplicación de esa fe a Jesús o no. Y Pablo decía que Jesús es el Cristo. Lo que vengo diciendo, cómo interpretamos las cosas. Y el problema era interpretación. Nadie quiso ver en Jesús al Cristo. Pablo tampoco al principio quiso ver en Jesús al Cristo, pero después él aceptó a Jesús como el Cristo. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Cuál es esa esperanza? La venida del Cristo. Estoy preso. Pablo estaba encadenado. En realidad su firme creencia en el judaísmo le había ocasionado su arresto. Antes que renunciar a la esperanza de Israel, él prefería sufrir las cadenas y la muerte. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti.
no habían recibido ningún informe. Tampoco ninguno todavía había ido para acusar a Pablo. Esto no era extraño. Ningún barco que hubiera salido de Cesarea después de que Pablo apeló a César hubiera tenido la posibilidad de llegar a Roma antes que Pablo. Por eso no tenían prejuicios contra él. Lucas no da a entender en ninguna forma que hubieran llegado cartas de Jerusalén contra Pablo durante los 2 años anteriores. Hechos 28 al 30, como vamos a ver, que estuvo en Roma, ni que los dirigentes judíos pudieran haber tomado otras posibles medidas contra Pablo. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Aquí viene el problema, ¿no? Dice, de esta secta, de este grupo separatista, se habla contra ella, nos es notorio, dice, ya había unos pocos cristianos en Roma, ya hemos visto en el versículo 15, y sin duda por medio de ellos los dirigentes judíos conocían algo del cristianismo. Evidentemente también había informes o al menos rumores de Judea traídos por los peregrinos que regresaban de allí. Entre los judíos deben haber circulado muchos informes desfavorables acerca de los cristianos. Tácito, el historiador, escribió en forma sumamente desdeñosa de la nueva secta, y Suetonio es igualmente condenatorio. Justino mártir, que murió el 165 después de Cristo, habla de las calumnias contra los cristianos evidentemente de origen judío. Estos judíos de Roma quizá no solo habían oído de varios episodios en los cuales habían estado implicados los cristianos, sino también conocían rumores muy desfavorables en cuanto a ellos, pero también sabían del sorprendente crecimiento del número de los seguidores de Jesús. Pero por lo menos hasta ese momento, estos judíos de Roma no habían oído nada que los indispusiera completamente con los cristianos y estaban deseosos de escuchar más. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Un culto de tiempo completo, como una especie de un seminario, ¿no? De todo el día, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Miren, Pablo utilizaba las Escrituras, el Antiguo Testamento, para enseñarles, persuadiéndoles, enseñándoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Se dan cuenta? Las enseñanzas del apóstol Pablo se basaban en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Eso no hay que perder de vista. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Como siempre, en todo grupo habrá algunos que crean y otros que no crean. Es un mismo mensaje. Pablo está dando un mensaje. Algunos dicen está bien, otros dicen no está bien. Lo que les vengo diciendo, cada uno interpreta lo que ve, lo que escucha, según su propio parecer. Posiblemente algunos se aferraban más a sus tradiciones y decían, no, esto está mal. Recuerden que Jesús, el Cordero de Dios, puso fin al sistema de sacrificios y había cambios que debían empezar a darse. Para empezar, el sacrificio de corderos ya no era necesario. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. A Pablo como que no le gustó el rechazo. Pablo posiblemente esperaba que todos le dijeran sí,
Recuerden lo que dice el versículo 24. Algunos aceptaban, otros no. A los que no aceptaron, ahora Pablo les va a referir lo que escribió el profeta Isaías. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. La gente decide creer o decide no creer. Y lo que a usted le ayude a creer o no creer, se dará cuenta que son su forma de pensar, sus creencias, sus experiencias previas, lo que ha escuchado, lo que ha leído. Todo influye para que nosotros tomemos una decisión. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Por medio de Isaías, Dios había anunciado cómo es que procederían aquellas personas que deciden no creer a pesar de escuchar el mensaje. Hoy en día hay muchos como este grupo de personas que ven tantas evidencias y han decidido no creer. Para ellos es más creíble lo de los millones y millones de años o de una explosión cósmica ya en el lejano, ¿no? En el lejano tiempo, que creer en Dios. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Esta afirmación resultó un tanto ofensivo para los judíos. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, es decir, tal como había sido revelado por medio de Jesucristo. Pablo se dirigía en particular a aquellos judíos que se negaban a escuchar, de modo que cuando los judíos lo rechazaron, Pablo se volvió a los gentiles, como ya había hecho, por ejemplo, en Tesalónica o en Éfeso. Se volvió a los gentiles. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Siempre habrá un grupo que no te crea y siempre habrá un grupo que crea tu mensaje. Siempre va a haber. Por eso, la palabra de Dios dice, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. En él cree. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. 2 años. Parece que Lucas no fue instruido por el Espíritu ni movido por su propia iniciativa para consignar los sucesos de esos 2 años. Quizás se proponía escribir un tercer tomo como suplemento de Lucas y Hechos. Nuestra única información en cuanto a esos 2 años es la que dan las 4 epístolas llamadas de la prisión, y que en general se piensa que fueron escritas en Roma durante ese periodo. ¿Cuáles son estas epístolas? A los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y Filemón. Sabemos que Pablo sintió el peso del encarcelamiento tanto en forma psíquica como física. Efesios 3:1, Efesios 4:1, Filipenses 1:16, Colosenses 4:18, Filemón 1:1, Filemón 1:9 al 10. Nunca perdamos de vista que Pablo fue tan humano como nosotros, lleno de emociones como nosotros. Era poderoso en la fe, pero nunca dejó de ser humano. Pablo se preocupaba por el resultado del juicio al que estaba sometido. Filipenses 2:23-24. Sabemos que Lucas y Aristarco estaban con él, así como Tíquico, Efesios 6:21, quien llevó la epístola a los Efesios, y Timoteo, cuyo nombre aparece junto al del apóstol en las cartas a los hermanos de Filipos, Filipenses 1:1, a lo de los Colosenses, Colosenses 1:1, y a Filemón, el converso propietario de esclavos, Filemón 1:1. Epafrodito trajo ayuda material para Pablo desde Filipos, Filipenses 4:18. Onésimo,
que había huido de su amo Filemón, estuvo con Pablo mientras se hallaba en Roma. Colosenses 4:9, Filemón 1:10. Marcos, el pariente de Bernabé, un converso de nombre Jesús llamado el Justo, y Epafras de Colosas también estaban con Pablo. Colosenses 4:10 al 12. También se encontraba allí Demas. Colosenses 4:14, segunda de Timoteo 4:10. Aunque estaba preso, el testimonio de Pablo dada del Evangelio, se mostraba poderoso. Fue tan efectivo durante esos años que probablemente hacia el fin de su encarcelamiento pudo declarar que las cosas que me han sucedido han redundado, dijo Pablo, más bien para el progreso del Evangelio. Filipenses 1:12. ¿Dónde estaba esos 2 años? En una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venían. Y tuvo muchos buenos amigos que estuvieron con él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Las cadenas no impidieron que Pablo predicara. Y aquí encontramos una gran perla. Hay quienes se desaniman, se enfrían en la fe, abandonan la fe, abandonan a Dios, se pelean con Dios porque tienen problemas. Pablo injustamente estaba más de 4 años en cadenas. Recuerden que 2 años estuvo en Cesarea y ahora 2 años más, sin contar el tiempo, los meses que llevaron el viaje. Injustamente encarcelado. Ni se peleó con Dios, ni se sintió abandonado por Dios. Él seguía testificando acerca de Cristo. La corona de vida espera a aquel que es fiel hasta la muerte, a aquel que es fiel hasta el final. ¿Qué dice? Sé fiel hasta la muerte. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y Pablo seguía enseñando abiertamente y sin impedimento. Ni el emperador, ni el tribuno, ni los soldados, ni los judíos impidieron que Pablo proclamara el evangelio. El evangelista estaba atado, pero no el mensaje evangélico. ¿Cómo te relacionas tú con Dios? ¿Cómo te relacionas con tu ministerio y con el evangelio cuando estás en medio de problemas? Cuando estás en medio de la angustia, cuando estás en medio de situaciones que consideras que son superiores a tus fuerzas, ¿cómo te relacionas con Dios? ¿Sigues creyendo en el Señor? ¿Sigues anunciando el Evangelio? ¿Sigues confiando en Él? Aprendamos de la experiencia de Pablo. Sigamos, aunque con cadenas Él siguió enseñando, aunque con problemas sigamos enseñando. Cerramos nuestro estudio del libro de Hechos. Hemos rescatado algunas perlas. Hay muchas perlas aún por seguir rescatando. Este estudio simplemente es un principio. A partir de mañana ingresamos al estudio de las perlas del libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos. Te invito a que me sigas acompañando en este precioso viaje a través de la Biblia, a través de cada capítulo, de cada versículo de la Sagrada Escritura. Estudia la Biblia, un capítulo cada día. Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, te va a dar sabiduría, te va a hacer sabio para la salvación. Que Dios te bendiga. Amén.